Hola deportista, seguro que en más de una ocasión te has sentido superado por tus propias emociones, por tu falta de tiempo para organizarte, por tus expectativas que no se acaban de cumplir. En fin, seguro que más de una ocasión has pensado que el deporte, más que ayudarte a sentirte mejor, lo que te estaba haciendo era sentirte mal y te estaba provocando pues unas situaciones y sensaciones muy desagradables. Esto seguramente se debe al estrés que estás sintiendo y que no estás sabiendo gestionar. Y muchas veces no se sabe gestionar porque no se entiende de dónde viene ese estrés. Parece algo contradictorio el decir, bueno, el deporte es uno de los principales desestresantes que podemos incluir en nuestros hábitos de vida y sin embargo el deporte me está causando estrés. Bien, pues en el episodio de hoy te voy a hablar de cuáles son esos principales factores de estrés en el deportista y espero que te ayuden sobre todo a darte cuenta de qué es lo que puedes cambiar, qué es lo que tienes que modificar, qué pensamientos tienes que empezar a darles una vuelta para salir de esa situación. Este es un programa que, bueno, por supuesto está pensado para deportistas, como siempre, la mayoría de vosotros que me escucháis lo sois, pero sé que también hay familiares, hay entrenadores, hay psicólogos que trabajáis en torno al deportista y me gustaría que fueseis conscientes, que fueseis conocedores de cuáles son las principales causas del estrés para que podáis aplicar y evitarlo en vuestros deportistas. Si os interesa saber más sobre esto y empezar a cambiar esas emociones desagradables, quedaros porque empezamos. Te doy la bienvenida al episodio 78 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental para el deporte. Ya sabes, conceptos e ideas de psicología y coaching deportivo. Todo lo que te pueda ayudar a tener un mejor rendimiento en competición, porque una mente entrenada te ayuda a ser el deportista que quieres ser. Ya sabes que mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y que dirijo el proyecto Mindful Sport, entrenamiento mental para deportistas basado en mindfulness, inteligencia emocional y PNL. Estamos ante el último programa de la temporada, empezamos ya la semana que viene el mes de agosto y me voy a tomar unas semanas de vacaciones durante lo que es el mes de agosto y no voy a publicar programas como tal, pero he pensado por hacer algo especial y no perder esa conexión que ya tenemos a lo largo de estos meses, ya estos 2 años que lleva el podcast en marcha, he pensado hacer unos programas especiales más cortitos en el que voy a dejar mis reflexiones sobre algún asunto relacionado con el deporte. Van a ser reflexiones totalmente personales y bueno, con las que puedes o no estar de acuerdo. Será una manera de dejarte ahí mi punto de vista y si te apetece, pues dejarme tu opinión tú también al respecto. ¿Te parece? Esos serán las 4 semanas del mes de agosto en las que, como te digo, pues estaremos en contacto de esa manera. Hasta entonces, bueno, volveremos en septiembre con la programación habitual, también de un podcast a la semana, un programa más largo y siempre buscando temas que te puedan ayudar a mejorar como deportista. Así que dicho esto, pues espero seguir contando con tu audiencia y por supuesto que sigamos viéndonos, sigamos escuchándonos, viéndonos a través del podcast, desde luego que no, en septiembre, que por cierto te voy a traer novedades y sorpresas que espero que te gusten, que sean de tu agrado. Hasta entonces ya sabes que me puedes encontrar en mindfulsport.es. Por supuesto, lo que te recuerdo siempre, si todavía no te has descargado la guía de inteligencia emocional para deportistas, entra en la web y hazlo, porque te está esperando totalmente gratis. Bueno, vamos con el último episodio de la temporada, el número 78 ya, no está nada mal, en el que, como te decía en la introducción, vamos a hablar sobre el estrés, factores estresantes, los principales factores estresantes que se dan en el deporte. Y es que se pueden dividir en 3 categorías, fundamentalmente. No son las únicas, pero sí las más importantes y desde luego pueden afectar directa o indirectamente a otras categorías. Pero si hablamos de deporte, lo más habitual es encontrar estos 3 factores de estrés. Por un lado, la competición, lo que viene siendo las exigencias propias del deporte y que están muy ligadas al rendimiento deportivo. Por otro lado, el estrés personal, que son pues esas exigencias asociadas principal y directamente a situaciones de vida, situaciones, realidades que no están relacionadas con el deporte. Y por último, lo que sería el estrés organizativo,
Esto es, las exigencias asociadas principal y directamente a la organización dentro de todo lo que es el mundo deportivo. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando un deportista empieza a sentirse quemado, y ya hemos hablado en otros episodios recientemente de lo que es el burnout, por ejemplo, pues es importante que reconozca de dónde le está viniendo ese estrés. Estos factores, si tú eres capaz de localizarlos, va a ser mucho más sencillo que puedas operar sobre ellos y empieces a modificarlos. Voy a empezar desarrollando un poquito más cada uno de estos tres tipos de estrés. El primero, hablando de lo que serían los factores de estrés competitivo, que estos se pueden asimilar o dirigir directamente al deportista y por supuesto están relacionados con el deporte, pues son todos aquellos que se acarrean a través de una lesión, a través de un rendimiento bajo, de unas expectativas altas, de un exceso de rivalidad contra alguien, incluso en muchas ocasiones de un éxito inesperado. Todas estas realidades, todas estas situaciones conllevan situaciones de estrés que hay que saber gestionar. Por ello es tan importante que estemos preparados ante esto, porque en la vida de un deportista, pues fíjate, una lesión se puede presentar en cualquier momento. Por supuesto, un éxito inesperado también. ¿Qué hago ante esa situación? Luego veremos cuáles son los principales obstáculos para frenar el desarrollo del estrés. Pero lo primero de todo, que seas consciente de que estás en esa situación y que seas consciente de que se puede producir, pues puede saltarte esa crisis de estrés, que conlleva, como ya sabes, como ya hemos comentado en otros episodios, te conlleva desde lesiones hasta una falta de motivación, un exceso de presión, en fin, unas sensaciones realmente muy desagradables. Por eso, si tú estás pasando por alguno de estos puntos, con lo que te he comentado, una lesión, un bajo rendimiento, unas expectativas tuyas o de tu entorno demasiado altas, una rivalidad demasiado malentendida hacia otros rivales o un éxito inesperado, bien, pues es posible que pueda surgir ese estrés dentro de ti. También, por supuesto, si estás ante una competición importante, tienes que tenerlo en cuenta. Te decía que el segundo tipo de factores de estrés son los de tipo personal y que no están vinculados con el deporte. Un ejemplo es que haya un equilibrio entre lo deportivo y lo personal, que aquello que estás desarrollando en tu vida deportiva y aquello que quieres desarrollar en tu vida personal no choquen, no se pisen lo uno a lo otro. Ese sería un punto importante, que exista ese equilibrio. Por supuesto que haya problemas familiares, que haya falta de resultados académicos si estás estudiando, que tus compromisos profesionales se interpongan también a tus deseos deportivos, que no te permita entrenar lo que querrías o competir como quisieras. Bueno, pues en realidad que cualquier circunstancia que se está dando en tu vida también tenga incidencia en el deporte. Lo que siempre he dicho, eres una persona. Los deportistas, ante todo, somos personas. Y, por supuesto, todo lo que suceda en nuestro día a día, aunque no esté relacionado con el deporte, va a tener su vinculación y su reflejo en el rendimiento deportivo y en el estrés también. Por último, hay un último tipo de factores de estrés que son los organizativos. Esto es, pues, por ejemplo, problemas culturales y de equipo. Si tienes algún tipo de circunstancia dentro de tu propio equipo con el que trabajas que no te está impidiendo sentirte bien, puede derivar en estrés. Problemas logísticos, por ejemplo, tener que ir a competir o tener que ir a entrenar muy lejos de tu casa, la necesidad de estar durmiendo fuera de tu casa habitualmente, el no poder ver a tu familia por ello. También problemas del entorno en el que te estás desarrollando. Sabes que hay situaciones en las que te sientes muy cómodo y otras, sin embargo, que te generan mucho más estrés, dependiendo de dónde estés compitiendo, de dónde estés entrenando. Tienes que ser consciente también de eso. Hay muchas veces, conozco muchos casos de deportistas que han renunciado a lo mejor a un entrenamiento en un lugar más importante o de más nivel, o a formar parte de un equipo de mayor categoría, por el hecho de poder mantener esa calma y esa tranquilidad que le permita rendir bien. Obsérvalo, porque también es importante autoliderarse y ser consciente de qué es lo que te conviene y qué es lo que no.
Y digo esto porque en muchas ocasiones se confunde el éxito con el bienestar personal. Y desde luego, para mí no existe el éxito si no hay bienestar personal. ¿De acuerdo? Me gustaría ahora comentarte cuáles son esos principales obstáculos a la hora de buscar ayuda. Porque cuando estamos sumidos en una situación de estrés, nos cuesta muchas veces reconocerla y nos cuesta pedir ayuda. Los principales obstáculos, bueno, pues por un lado es que todavía existe una estigmatización de lo que es el estrés, de lo que es en realidad todo el bajo rendimiento mental, toda la situación, la sensación mental incómoda. Por supuesto, el estrés es uno de ellos y no pasa nada. Aunque tú estés dentro de un mundo de deporte que, como te decía al principio, se supone que es justo lo contrario al estrés o es una manera de combatir el estrés, perfectamente puedes sentirlo. Por eso debes ser consciente de ello y en el momento en que empiezas a sentir ese malestar de una manera prolongada, debes buscar ayuda. También otro obstáculo es la falta de capacidad para expresar esas emociones negativas. Por lo mismo, quizás por vergüenza, por sentimiento de culpabilidad o por pensar que no te van a entender. Hazlo, busca ayuda profesional, pero te diría, empieza primero con tu entrenador. Si no tienes en tu entorno o en tu grupo de trabajo un coach o un psicólogo, busca con tu propio entrenador, busca esa ayuda con tu familia, transmítelo. También la falta de conciencia del problema. Pensamos muchas veces que las situaciones en el deporte siempre tienen que ser desgastantes, siempre tienen que ser difíciles, y no. Hay veces que sí, pero hay otras muchísimas situaciones que no son normales, sí, que el hecho de que sean tan negativas. Por eso debes buscar siempre la pregunta de si esto que te está pasando es normal, si está limitado en el tiempo o si se va a prolongar mucho. Y si ves que las respuestas no son muy halagüeñas, lo que te digo, busca ayuda. Por otra parte, también la negación del problema va un poco en la misma línea, el no querer reconocer que se está en una situación que no se puede controlar. Y es que no pasa nada, por suerte no podemos tenerlo todo controlado. Entonces, a lo que te invito es a que seas consciente y seas consecuente con lo que te está pasando. No saber a quién acudir, pues ya te lo he dicho, la primera persona que te puede ayudar, desde luego, es un coach o un psicólogo. Si no lo tienes en tu entorno, habla con tu entrenador o habla con tu familia para que ellos hablen con el club o con tus entrenadores y se buscan soluciones. Pero tienes que saber que hay personas en el entorno deportivo, entre personas como yo, que estamos precisamente para trabajar este tipo de cosas. También creer que no va a servir de nada. Esto, la verdad es que todavía es algo que me sorprende, pero que todavía me encuentro. Creer que las cosas de la mente las resuelve uno mismo o las resuelve con unas buenas palabras de alguien de su entorno. No, la mente necesita un entrenamiento, ya lo sabes, y por supuesto para salir de estas situaciones con consecuencias negativas también necesita ese apoyo y esa profesionalidad. Estos serían un poco los principales obstáculos y ahora lo que me gustaría para terminar de una manera mucho más positiva, hablándote de cuáles son esas claves que te van a facilitar la ayuda. Es importante que seas consciente de esto y que además, y ahora ya me refiero no solamente a ti deportista, sino también a ti entrenador, padre, psicólogo, para que puedas ayudar mucho mejor a tus deportistas. Por un lado, la sensibilización sobre los problemas de salud mental. Están ahí y es una realidad. Y el deporte también. Entonces, vamos a hacerlo extensible, vamos a trabajar en base a ello y vamos a poner nuestra conciencia en buscar soluciones, ¿vale? Y en detectarlo. Por otro lado, el apoyo social. Un deportista que está pasando por un mal momento necesita apoyo por parte de su entorno. Y, claro, debe pedirlo, pero su entorno también debe estar atento a dárselo, incluso antes de que lo pida. También, por supuesto, la motivación por parte de otros en ayudarle, que estén motivados en ayudarles a salir, ¿vale? Conseguir que haya una relación positiva entre todos los miembros del entorno. Hay factores, como hemos visto, que dependen directamente del deporte, pero hay otros factores, como puede ser la relación con los compañeros o como puede ser un exceso de rivalidad malentendida con otros equipos o con otros jugadores, que ahí sí que podemos incidir.
Entonces, sobre aquello que podemos incidir, vamos a poner conciencia. También hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta porque ayuda mucho a generar ese clima de confianza que hace falta para abarcar estas situaciones, como es la confidencialidad. Cuando un deportista lo está pasando mal y no quiere que otros lo sepan, vamos a respetarlo. Vamos a tener esa confianza mutua de decir, tú me cuentas algo porque confías en mí y yo voy a guardar esa confianza y vamos a trabajar solamente tú y yo en esto, ¿vale? También es importante que encuentre ese campo de tranquilidad. Bueno, también decirte que es muy bueno el poder hablar a tus deportistas de experiencias pasadas de otros deportistas que han resultado positivas, que sean conscientes de que hay otros muchos deportistas, también por supuesto deportistas profesionales, que han pasado por ahí y que ahora mismo se encuentran bien y han sabido superar estas situaciones. ¿Por qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Ya termino. Bueno, el estrés, desde luego, si lo has vivido alguna vez, es causante de enfermedades, es causante de malestar emocional, es causante de, bueno, pues de una situación vital muy desagradable. No es fácil para ninguna persona gestionar el estrés, pero además, si hablamos de deporte, seguramente estamos hablando de personas jóvenes, con menos recursos personales a la hora de afrontar lo que les pasa. Entonces necesitamos hacernos conscientes de ello, de que esto sucede, detectarlo y necesitamos encontrar las herramientas que ofrecerle para que pueda salir de ahí. Porque desde luego un deportista que sufre nunca va a ser un buen deportista. Una cosa es tener momentos duros, tener momentos en la competición o en el entrenamiento de mucha exigencia y otra cosa es sufrir de estrés. Eso es muy diferente. Por eso me gustaría que le dieras una vuelta a esto que te he estado comentando a lo largo del programa para que puedas, pues sacar tus propias conclusiones y bien ayudarte a ti mismo o bien ayudar a personas de tu entorno. Espero que sea así. Y también espero que hayas aprendido nuevas formas para entrenar tu mente, como te digo siempre. Por supuesto, recuerda que te puedes suscribir al podcast para no perderte ningún episodio y que si te ha gustado, tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en Spotify me ayudarán muchísimo a seguir desarrollando mi proyecto. Y sabes que si me escuchas desde Spotify, siempre todas las semanas te dejo una breve encuesta para que me puedas dejar tu opinión. En este caso, esta semana te voy a preguntar una pregunta cerrada, si alguna vez has pasado por una situación de estrés relacionada con el deporte, y la pregunta a desarrollar es ¿cuál crees que es el principal factor estresante que has tenido en tu vida? Siempre relacionado con tu vida deportiva, por supuesto. Me da mucha información y puede que en futuros programas pueda utilizarlo para comentarlo. Y bueno, como te digo siempre, pues ya lo sabes, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro, solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.